Buenas noches. Debido a la contingencia, ¿cierto?, de la conexión eléctrica de ustedes, vamos a grabar una cápsula de la clase de hoy porque la idea es que no perdamos ninguna semana de clases, ¿ya? Bueno, espero que se encuentren dentro de todo bien, ¿cierto? Y que, bueno, todo este temporal y toda la contingencia no haya causado mucho estrago eh, entre su familia. Sabemos que la comuna de Lampa ha sido altamente afectada. Bueno, vamos a ver hoy día, dice ahí los tipos de texto, que comenzamos esta ruta de trabajar los distintos tipos de texto, pero hoy día vamos a ver fundamentalmente lo que es la intención de cada texto, cuál es el propósito de cada texto. ¿Ya? En eso nos vamos a detener y vamos a ver preguntas, cierto tipo examen, que pudieran aparecer en torno a este tema. ¿Cuál es el propósito de todos los tipos de texto? ¿Ya? Eso vamos a trabajar ahora. Entonces, lo primero es preguntarnos qué es intención comunicativa. ¿Ya? Dicho en términos muy sencillos, la intención comunicativa tiene que ver con el emisor, la persona que da a conocer el mensaje, ¿ya? Quien está diciendo algo, quien está expresando algo. Entonces, intención comunicativa, vamos a entender por este concepto que es todo aquello que quiere comunicar un emisor, ¿ya? Entonces, siempre depende esta intención comunicativa en el emisor, en quien da a conocer el mensaje, ¿ya? Y esta intención comunicativa es querer decir algo, ¿ya? Ahora, ese algo lo puede decir haciendo una pregunta, informando acerca de algo, como dice ahí, convenciendo, solicitando algo, contando algo, etcétera. Esa será la intención comunicativa. Y abajo tenemos tres imágenes y un mismo texto, ¿ya? Entonces veamos cómo cambia la intención comunicativa según el tono, ¿cierto?, de cada una eh, de las imágenes y de las expresiones. Por ejemplo, tenemos la primera, en donde está esta persona con el auto rojo, ¿cierto? Se supone que ahí hay una intención cuando dice que nos vemos a la salida. Será como de esperar, de tener una cita, tal vez, qué sé yo. Al ladito tenemos a dos personas, ¿ya? Y muy por el contrario del anterior, aquí lo que está pidiendo es, o sea, en el fondo es amenazando, ¿ya? Te está diciendo que está amedrentando a alguien, que nos vemos a la salida, y es el mismo mensaje. ¿Se dan cuenta cómo el mismo mensaje puede tener distintas intenciones comunicativas? ¿Ya? Y bueno, al ladito vemos estos compañeros que se despiden, ¿ya? Y dice que se van a ver a la salida porque es importante reunirse porque tienen que estudiar para el examen de matemática, ¿ya? Entonces, vemos cómo distinto, o sea, el mismo mensaje o la misma idea del mensaje tiene distintas intenciones comunicativas. Se puede informar, se puede amenazar, se puede como que sea como para reunirse, para ya, para como una cita, etcétera, ¿ya? Entonces, a eso se refiere la intención comunicativa, ¿ya? Bien, ahí tenemos los tipos de texto que los vamos a estudiar, ¿cierto? Cada uno de ellos, partiendo por el narrativo, que nosotros cuando vimos el género literario narrativo, decíamos que la intención siempre va a ser relatar, contar algo, algún acontecimiento, ¿ya? Después tenemos el género, o sea, perdón, el tipo de texto descriptivo. Como su nombre lo dice, describe situaciones, describe personas, elementos de la realidad, ¿ya? Describiéndolos. Podemos decir que describir es como pintar ¿ya? Con palabras, ¿ya? Se puede describir una situación, se puede describir una persona, se puede describir un ambiente, etcétera. ¿Ya? También tenemos el texto dialogado, es aquel en donde se produce un diálogo, una conversación entre dos o más personas, ¿ya? Esto era propio, nosotros habíamos visto que era propio del género dramático, ¿se acuerdan? Bien, y luego tenemos el género
o sea, el tipo de texto instructivo o prescriptivo, porque aquí aparecen, por ejemplo, las recetas, ¿ya? Aquí da alguna instrucción, ¿ya? De decir, esto se hace de esta manera, ¿m? ¿Ya? Luego tenemos los textos expositivos, que también son los textos informativos. Estos son aquellos que dan a conocer una información, informan sobre algo. El propósito es enseñar, el propósito es informar, ¿ya? Cosa que nosotros los receptores, si es un texto escrito, seremos los lectores, aprendamos un poco más de lo que se nos está informando, ¿ya? Y por último tenemos el texto argumentativo. Los textos argumentativos vamos a ver que son aquellos que intentan convencer, ¿ya? Acerca de algo, para que nosotros, los receptores, cambiemos el modo de pensar, de sentir en torno a un tema, ¿ya? Un tema determinado, ¿ya? Entonces, esos tipos de textos son lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Vemos que son, bueno, variados y que, bueno, tal vez em, pudieran hacerse algunos un poco complicados, ¿ya? Entonces, tenemos texto narrativo, descriptivo, dialogado, instructivo, expositivo, informativo y el argumentativo. Lo que vamos a ver a continuación son pequeños ejemplos, fragmentos, en donde la idea es que ustedes, bueno, los vayan, ¿cierto?, identificando. Vamos a ver el primero de ellos, que es este diálogo de Mafalda, que, bueno, dice ahí, comprensión y respeto, eso es lo más importante para convivir con los demás y sobre todo, ¿sabes qué? No creer que uno es mejor que nadie. Este es el diálogo que tiene, ¿cierto? Mafalda ahí con su amigo. Entonces, dice bajito, en esta clase es imprescindible, o sea que no puede faltar, ¿ya? Respetar a los demás, saber escuchar, cuidar el material y la clase, levantar la mano para hablar, preguntar las dudas, pedir las cosas por favor, estar bien sentado, usar la papelera, etcétera. Eso será un texto instructivo, porque está dando aquí un protocolo de convivencia en el fondo, ¿ya? Está dando instrucciones de cómo comportarse en esta clase, ¿ya? Texto instructivo. Puede ser también prescriptivo cuando, por ejemplo, una receta médica, cuando hace una prescripción, ¿cierto? Y que la posología será que tiene que usar este remedio cada tantas horas y la dosis será tal o cual, ¿ya? Luego tenemos ahí al lado una serie de personas en donde están conversando, ¿ya? Eh, y que hablan en distintos idiomas, ¿se dan cuenta? Entonces dice, el lenguaje humano se basa en la capacidad de los seres humanos para comunicarse por medio de los signos. Principalmente lo hacemos utilizando el signo lingüístico, es decir, la palabra, el código verbal. Pero no hay que olvidar que existen otros códigos a través de los cuales podemos conseguir nuestros objetivos comunicativos, los gustos, los colores, etcétera, los gestos, en fin. Acá nos está informando acerca de algo. Este es un texto expositivo, porque expone un tema. ¿Cuál es el tema que expone acá? El lenguaje humano, ¿ya? Abajito tenemos tal vez como una crítica acerca del teatro, porque ahí están las máscaras del teatro, ¿cierto? La comedia, que es la risa, y la tragedia, que es, ¿cierto?, lo trágico que puede ocurrir en una obra dramática, ¿ya? Esas son las máscaras del teatro. Bueno, y dice, puedo afirmar que el teatro, cuando está diciendo puedo, está hablando en primera persona, significa que va a dar una opinión. Puedo afirmar que el teatro, además de espectáculo, es un medio eficaz para el aprendizaje personal. Muchos de mis conocimientos nacieron gracias a mi afición teatral. ¿Se dan cuenta? Él está dando a conocer una opinión, está contando algo desde su particular punto de vista, ¿ya? Eso es un texto argumentativo, porque después, ¿cierto? Tal vez en el desarrollo de toda esta argumentación, vas a intentar convencernos a nosotros de algo, ¿ya? Bien. Veamos los siguientes ejemplos de textos. Ahí tenemos, inmediatamente les digo, tenemos un diálogo, ¿ya? Dos personas, ¿ya? Que están conversando, que dice, sí, si yo le convenciese a usted
de que mi plan es admisible, ¿lo admitiría usted? Le responde esta persona y fíjense en esa rayita, en ese guión, se llama raya de diálogo, ¿ya? Siempre que en un texto nosotros veamos ese guión inicial y después habla directamente el personaje, ese es un texto dialogado. Muy típico de las obras dramáticas, por ejemplo, que son libretos. Entonces está el nombre del personaje, dos puntos, rayita de diálogo y lo que dice. ¿Ya? Aquí no está el nombre de la persona que está dialogando con el otro, pero se entiende que es una persona distinta cuando aparece ese guión, esa rayita de diálogo. Le responde, no en absoluto. Y si yo le convenciese de que su plan está equivocado, ¿lo retiraría usted? Y le responde, nunca, jamás. Y le responde la otra persona, vale, estupendo, dialoguemos pues. ¿Ya? Entonces ahí vemos que tenemos un texto argumentativo. ¿Ya? Veamos la número 5. ¿Qué tipo de texto será? Poco antes del crepúsculo, el día de Nochebuena, Gabriel se echó al hombro el azadón, encendió el farol y se dirigió hacia el cementerio viejo, pues tenía que terminar una tumba para la mañana siguiente. Y como se sentía con algo bajo de ánimo, pensó que quizás levantara su espíritu si se ponía a trabajar enseguida. En el camino, al subir por una antigua calle, vio la alegre luz de los fuegos que brillaban tras los viejos ventanales y escuchó las fuertes risotadas de aquellos que se encontraban, etcétera. Si nos damos cuenta, aquí hay una narración, ¿ya? Que está contando de este personaje que después de la Nochebuena, ¿cierto? Un poco antes del crepúsculo, le pasó esta aventura, ¿ya? Está narrando un acontecimiento, entonces un texto narrativo. Luego tenemos la siguiente. Lulú era una muchacha graciosa, pero no bonita. Tenía los ojos verdes, oscuros, sombreados por ojeras negruzcas. Unos ojos que a Andrés le parecieron muy humanos. La distancia de la nariz a la boca y de la boca a la barba era en ella demasiado grande, lo que le daba cierto aspecto simio. La frente pequeña, la boca de labios finos, con una sonrisa entre irónica y amarga. Los dientes blancos puntiagudos, la nariz un poco respingona y la cara pálida de mal color. Aquí está describiendo a una muchacha que en este caso es Lulú, ¿ya? Y como la está describiendo, y aquí de manera física, ¿cierto? Vamos a decir que es un texto descriptivo, ¿sí? Ahí tenemos como breves ejemplos, fragmentos, ¿cierto? De los tipos de texto que nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Entonces, luego vamos a ver acá el propósito comunicativo, que en esto nos vamos a quedar hoy día para explicarlo bien y que se entienda, ¿cierto? ¿Qué es el propósito comunicativo? En el fondo es el objetivo, lo que busca, ¿cierto? El emisor, el escritor, quien está dando a conocer el mensaje, ¿ya? Comenzábamos diciendo que aquí es vital la intención comunicativa. ¿Qué nos quiere decir un emisor? ¿Nos quiere contar algo? ¿Quiere argumentar algo? ¿Quiere solicitar algo? Etcétera. ¿Ya? Por eso vamos a hablar acá del propósito comunicativo. Por ejemplo, si el propósito es informar, significa que va a dar a conocer algo, ¿ya? Y ejemplos de textos informativos tenemos primero que todo la noticia, ¿ya? De la que nosotros hablábamos, ¿cierto?, la semana pasada. Después tenemos los artículos de opinión, los textos de estudio, ¿cierto? Todos aquellos que informan, los diccionarios, relatos históricos, informes, etcétera, ¿ya? Cuando el propósito comunicativo es que uno se entretenga, que uno se imagine la historia, ¿ya? Es decir, donde estos textos estimulan la imaginación, ¿ya? Pero también la entretención. Y acá aparecerán los cuentos, relatos, novelas, los cómics, leyendas, fábulas, chistes también, adivinanzas y trabalenguas, porque buscan entretener, pasar un buen momento, ¿ya? ¿Qué pasa si el propósito comunicativo de un texto es enseñar? Es decir,
quiero que quien está leyendo, que el receptor aprenda a hacer algo, que realice o confeccione algo, ¿ya? Significa que van a ser textos instruccionales, ¿ya? Es decir, que nos dan instrucciones de cómo hacer, no sé, pues tal cosa, ¿ya? Y ahí aparecen las recetas donde aparece paso a paso, ¿cierto? Los ingredientes, cómo los tengo que ir mezclando, qué le tengo que ir incorporando, cuánto es el tiempo, etcétera, etcétera. Las instrucciones de armado cuando compramos, no sé, pues algún elemento, algún objeto y uno tiene que armarlo y aparece todo el detalle, en primer punto haga esto, lo otro, y hay muchos que no tan solo usan la palabra, sino que utilizan ciertas imágenes para ir mostrando cómo se tienen que armar, por ejemplo. ¿Ya? Luego tenemos si el propósito comunicativo es de interactuar, es decir, tratar de persuadir al otro, tratar de convencernos de algo. Ahí tenemos, bueno, las invitaciones, los recados, los consejos, avisos, afiches, ¿cierto? Los afiches a nosotros publicitarios, propagandísticos, nos invitan a querer consumir algo, ¿ya? A querer adherirnos a algo si es una campaña propagandística. Están las cartas, los agradecimientos, etcétera. Luego tenemos, si el propósito es dar a conocer o registrar experiencias, es decir, aquí nosotros nos vamos a encontrar con la autobiografía, ¿se acuerdan que fue aquello que estudiamos nosotros? La autobiografía, los recuerdos, anécdotas, en fin, pensamientos. Si el propósito es responder interrogantes, ¿ya? Aquí se supone que pueden ser las entrevistas, las encuestas, ¿ya? Si el propósito es efectuar representaciones, es decir, dramatizar algo, están las obras de teatro, los diálogos, los monólogos, etc. Bueno, y los libretos cuando son escritos, ¿ya? Porque pretenden después ser representados. Si el propósito es convivir, es decir, que nos invitan, ¿cierto?, a participar de situaciones en donde nos relacionemos con los demás. Ahí serían los reglamentos, los protocolos que hablamos hoy en día, ya de cómo podemos establecer ciertas normas de convivencia, ¿ya? Bien. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar, ¿cierto?, que todo autor que va a ser el emisor, porque da a conocer el mensaje, siempre va a tener un propósito, siempre va a tener un objetivo al escribir, siempre, ¿ya? Eh, entonces, este autor, ¿ya? De alguna manera, en lo escrito, ahí nosotros vamos a entender la razón que tuvo para crear su texto, ¿ya? Entonces, ahí tenemos que el propósito de cada autor puede ser informar, ya lo decíamos, los textos informativos, convencer los textos argumentativos, entretener los textos narrativos, enseñar también son los textos narrativos, porque las fábulas, por ejemplo, que nos dejan una moraleja, es dentro de los textos, cierto, que nos dejan una enseñanza, ¿ya? El otro es compartir una experiencia, expresar lo que sienten, etcétera, ¿ya? Ahora bien, por una parte tenemos el autor, que es el emisor, ya quien da a conocer el mensaje, que siempre va a tener un propósito. Pero por otra parte, en la figura de al lado, tenemos a este niño, ¿cierto?, que está con un texto y está con una lupa. Hace referencia o hace alusión a un, un lector, un receptor activo, no pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no, o sea, no tan solo leo algo y ya no me cuestiono nada, sino que cuando yo lo estoy leyendo, voy pensando, bueno, ¿qué quiere decirme el autor con este texto? ¿Ya? Eh, ¿qué es lo que quiere él que yo sienta, que yo piense? ¿Me está convenciendo de algo o no me está convenciendo? ¿Ya? Y si me quiere convencer, ¿está influyendo en mi forma, en mi comportamiento? Y después uno se podría preguntar, siendo un lector activo, no pasivo,
¿Qué querrá el autor, cierto, cuando yo termine de leer esta novela, este cuento, qué sé yo? ¿Qué querrá que yo haga? ¿Ya? Ahora, no es que nosotros tomemos un texto y empecemos a decir, ¿quién querrá decirme esto? No, eso va surgiendo a la luz del avance de la lectura, ¿ya? Que yo voy entendiendo, aquí, no sé, pues el autor me quiere convencer de tal cosa, ¿ya? Solo pretende entretenerme, ¿ya? A eso se refiere con esta figura del lector activo, no pasivo. ¿Sí? Y que todo texto tiene un propósito, que este propósito lo da a conocer el autor. ¿M? Y decíamos ya leer, o sea, aparte de leer, sea de enseñar, sea de aprender, sea de informar, sea de narrar, sea de, ya, etcétera. Bien, y lo que vamos a ver ahora es distintos textos, fragmentos, en donde vamos a distinguir cuál es el propósito, cuál es el objetivo del autor en cada uno de estos, ¿sí? Y ahí tenemos el siguiente ejemplo, Futaleufú. Ese es el título, ¿cierto? De un lugar del sur de Chile. Entonces dice, bienvenido al sitio web de la ilustre municipalidad de Futaleufú, en donde encontrarás toda la información que necesitas si estás pensando en visitarnos. Mapas, fotografías, circuitos, servicios turísticos y mucho más. Navega en nuestro sitio y sorpréndete con todo lo que hemos preparado para ti. Entérate de nuestra historia y de cómo fue fundado el pueblo Futaleufú, de sus primeros colonos y sus tradiciones. Futaleufú, un destino lleno de aventuras esperando por ti. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el principal propósito del autor del texto? Informar, entretener, enseñar o persuadir. ¿Ya? Puede ser informar, sí, porque no está diciendo de este lugar. Entretener, no. Enseñar tampoco, pero sí puede ser persuadir porque nos está intentando convencer de algo, de visitar, ¿cierto? Futaleufú. Fíjense en el segundo párrafo. Navega en nuestro sitio y sorpréndete de todo lo que hemos preparado para ti. Entérate de nuestra historia. ¿Ya? Está intentando convencernos de ir a Futaleufú, ¿ya? Muy bien. ¿Dónde hallaste las primeras pistas para responder correctamente la pregunta? En la primera línea, ¿ya? En las formas verbales encontrarás, navega, sorpréndete, entérate. En el enunciado mapa, fotografía, circuitos, servicios turísticos o en el título no nos dice muy poco, solamente nos nombra el lugar, o sea, un lugar, ¿ya? Entonces acá sería, ¿cuáles son las pistas eh, que me dan para responder el propósito del autor, la pregunta anterior? Son las formas verbales. Encontrarás, navega, sorpréndete, entérate, ya que está intentando convencerme de ir a ese lugar. Entonces, a través de esas formas verbales, yo veo que el propósito se logra, ¿ya? Que me está intentando convencer de que visite el lugar el autor, ¿ya? Luego, eh, tenemos ahí otro texto que también habla del propósito, ¿ya? Que podemos encontrar. Dice los bailes de Chiloé. Rápidamente lo voy a leer para que veamos el propósito ya de este texto. Chiloé es una zona de profundas tradiciones. Entre la artesanía, la gastronomía y la música se hallan los bailes que se ven en todas las fiestas chilotas durante el año. El pavo, la pericona y la cirilla son tres ejemplos de bailes chilotes. He aquí las instrucciones básicas para aprender a bailarlos. 1. El pavo. Hombres y mujeres se toman de las manos y forman una rueda. Un bailarín queda en el centro solo. Ese es el pavo. El pavo debe buscar una compañera y una vez que la ha encontrado, cede su lugar a quien se la quitó. El pavo y la pava se mueven al son de la música, semejando los movimientos del pavo criollo. Un poco inclinado hacia adelante, golpeando el piso con el pie, un zapateo.
Y la pava, también un poco inclinada, debe escapar del pavo que la persigue en círculo y hacer 2 giros sobre su eje hacia la derecha. Otro baile, la pericona. 2 parejas con paso escobillado y pañuelo en la mano realizan 6 vueltas de derecha a izquierda. Tercer baile, la cirilla. Baila en pareja, suelta independiente, que comprende 3 pies. Se debe arrastrar el paso y a veces golpear el suelo. En la coreografía se debe hacer las siguientes figuras: describir una S de ida y de regreso, saliendo por la derecha y regresando a su lugar. La mujer baila con una mano en la cintura y con la otra toma ligeramente la falda. Primero con la derecha y luego con la izquierda, mientras que el hombre apoya sus 2 manos tras la cintura. B, se debe bailar al centro con un semicírculo imaginario. Luego separarse y regresar a la posición original, girar en el lugar y cambiar de lado, finalmente rematar al centro y prepararse para el segundo pie, que es igual al anterior. Propósito del autor en el primer párrafo. Fíjense el primer párrafo. Chiloé es una zona de profundas tradiciones entre la artesanía, la gastronomía y la música. Se hallan los bailes que se ven en toda fiesta chilota durante el año. El pavo, la pericona y la cirilla son 3 ejemplos de bailes chilotes. ¿Cuál será el propósito ahí del autor? ¿Informar sobre algunos bailes de Chiloé? Claro que sí, porque dice incluso cuáles son. Entretener con una historia sobre los bailes chilotes, ahí no ha contado ninguna historia, está solo informando. Enseñar cómo se transmitieron los bailes chilotes, todavía no nos enseña nada. Persuadir para que bailen en sus fiestas los bailes chilotes, ahí no, en el primer párrafo no nos convence de nada, ¿ya? Así que será la A, informar sobre algunos bailes de Chiloé. Ese es el propósito del primer párrafo, no de todo el texto. Y luego dice, ¿cuál de los siguientes enunciados indica la existencia de otro propósito del artículo? Chiloé es una zona de profundas tradiciones, el pavo, la pericona y la cirilla son 3 ejemplos de bailes chilotes. He aquí las instrucciones básicas para aprender a bailarlos. El pavo y la pava se mueven al son de la música. Dice, ¿cuál de las siguientes alternativas enunciado indica la existencia de otro propósito? Es la C. He aquí las instrucciones básicas para aprender a bailarlo. Y ahí aparece, ¿ya? Describir una S, bueno, las instrucciones básicas para aprender a bailarlo. La C, ¿sí? Luego tenemos otras preguntas en torno al mismo texto, que dice, aquí dice cuál es el propósito del autor del artículo, de todo el artículo, ya no tan solo de un párrafo. Informar sobre los bailes chilotes, entretener con la información, bueno, eso no porque era solo del primer párrafo, entretener con la información sobre las características de los bailes chilotes, enseñar cómo se bailan básicamente 3 bailes típicos, persuadir para que el lector conozca más sobre otros bailes chilotes. Aquí en realidad no nos intenta convencer, sino que está dando a conocer características de los bailes chilotes, claro que sí, un poco dice cómo son, ¿ya? Y después dice enseñar cómo se bailan básicamente 3 bailes típicos. No, aquí el baile que describe es la cirilla, por lo tanto será la letra B. Perdón, la letra C, cómo se bailan básicamente los 3 bailes típicos, ¿ya? Está informando, ¿ya? Porque no es, está enseñando, perdón, cómo se baila, ¿ya? El lector puede darse cuenta del propósito porque al preguntarse, ¿para qué me dice esto el autor? La respuesta es, me dice esto principalmente para que yo me informe sobre las actividades culturales de Chiloé, para que me entretenga leyendo sobre sus bailes, para que despierte en mí el interés por conocer otras manifestaciones artísticas y más danzas, para que aprenda cómo ejecutar básicamente 3 bailes típicos. Sería esa la respuesta correcta, la letra D, ¿sí? Y veamos acá esta diapositiva que también tiene que ver con el propósito de un texto, que es lo que estamos viendo hoy día. Veamos, ahí tenemos una infografía, ¿ya? Una infografía, vamos a ver que es un tipo de texto,
¿ya? Que da a conocer una información. Hay distintos tipos de infografía. La infografía inserta un texto, pero también imagen o imágenes, ¿ya? Aquí tenemos como título de la infografía los daños del enojo, ¿ya? Dice ahí provoca envejecimiento como primera cosa, ¿ya? Después dice qué sucede cuando nos enojamos, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias, ¿ya? Etcétera. Entonces, de eso está hablando ya esta infografía. Incluso la imagen que aparece ahí es de una persona mayor, ¿cierto? Y fíjense cómo se le comprometen, según lo que está en círculo, ciertos órganos con el enojo, ¿ya? ¿Cómo le afecta, ¿ya? A la parte física, ¿cierto? Con el hecho tan solo de enojarse, ¿ya? Entonces, de eso está hablando, ¿ya? Entonces dice, ¿quién habrá escrito este texto? ¿A quién se lo habrá escrito? ¿Dónde habrá dejado este mensaje? ¿Cuál podrá ser el propósito del texto? ¿Te parece que la información es suficiente para quien lo lea? Como es una infografía, se supone que todas estas respuestas nosotros las podemos dar, ¿ya? Bueno, ¿quién habrá escrito este texto? Seguramente alguien relacionado, un emisor relacionado con el área de la salud o de la psicología, ¿ya? ¿A quién se lo habrá escrito? Bueno, tal vez a todas las personas que requieran, ¿ya? O que son muy enojonas o que requieran cierta información, ¿ya? ¿Dónde habrá dejado este mensaje? Datos del enojo podrá ser si es una campaña de salud mental, puede ser en todos los lugares, ¿cierto? No sé, pues en Cefán, en hospitales, en clínicas, etcétera, ¿ya? En colegios también podría ser. Eh, ¿Cuál podría ser el propósito del texto? Bueno, informar, ¿ya? Dar a conocer cuáles son los efectos que produce el enojarse, ¿ya? Cómo se siente la persona, cómo recibe todo lo, ¿cierto? Todo lo psicosomático que se produce. ¿Y te parece que la información es suficiente para quien lo lea? Podría ser porque aparece ahí eh, las consecuencias, pero también qué pasa cuando uno se enoja, ¿m? ¿Ya? ¿Cuál es el tema principal de este texto? Los daños del enojo, los cambios de hábito, el deterioro de la salud o el envejecimiento prematuro. Cuando veíamos la noticia, decíamos que la noticia tiene mucho que entregarnos, ¿ya? Y en este caso, eh, el tema principal son los daños del enojo. En el título de la infografía está, ¿ya? Entonces vemos que siempre es tan importante el titular, el título de cualquier texto informativo, ¿ya? O un texto argumentativo. De cualquier texto, siempre el título algo nos tiene que decir, algo nos tiene que informar, ¿ya? Entonces vemos cuán importante es indagar, identificar el propósito comunicativo del autor o del emisor de cualquier texto, ¿ya? Porque con eso vamos a poder responder mejor las preguntas que se hagan, porque si clarito yo tengo que este texto me está informando, este me está entreteniendo, este me está argumentando, este me está intentando convencer de algo, etcétera, etcétera, que son los 6 tipos de texto que vimos hace un momento, ¿ya? Es fundamental entender el propósito, el objetivo de cada uno de los textos con los cuales ustedes se van a ver enfrentados, ¿ya? Bien, lo dejamos hasta acá. La próxima semana ya vamos a ver netamente textos, ¿cierto? Informativos. Con eso vamos a partir, ¿ya? Bien, buenas noches, ¿ya? Que estén muy bien y que se vaya solucionando, ¿cierto? El problema de la luz. Voy a detener la grabación y nos estamos viendo la próxima semana.